Hola, hola a este público que no puedo ver y que no sé dónde estén. Ni algunos sé que me conocen, no sé quién más encuentra estos videos. En realidad es como una especie de viaje al interior que solo quiero volver exterior por si a alguien le puede servir esta experiencia que yo vivo. El canal se llama El Camino de Regreso porque es como si esta vida que todos los que pisamos esta tierra estamos viviendo fuera un viaje que creo que hoy nos invita a muchos a volver a nuestra esencia o a nuestro ser natural, natural, esencial y más puro, por decirlo de algún modo, aunque puro es una palabra muy cargada, en realidad es como quitarse las capas de muchos aprendizajes para poder volver a ser desde el interior, desde, no tanto desde lo aprendido, sino desde lo que emana como por sí mismo, lo que es. Bueno, hay muchas formas conceptuales de explicar esto, pero en realidad es como estos videos, este canal, lo que quieren es como aportar, aunque sea un grano de arena, aunque sea una persona que lo pueda usar para su propio crecimiento o para su propio volver a ese camino, yo me daría por bien servida. En realidad, es solo una expresión de este camino que yo camino y que a mí me ha servido para poder ser lo más auténtica posible en mi ser. Más allá de todo lo aprendido, más allá de todo lo que nos enseña un mundo, ¿no? Que está hecho de muchas capas, de muchas mm, dimensiones, de muchas aristas, ¿no? Somos seres que tenemos muchas aristas. Yo nos veo a los seres que habitamos este mundo como, como estos sólidos de Platón que tienen muchas caras y muchas aristas que componen esas caras y que no somos seres como de una sola no podemos englobarnos en un solo concepto, sino que tenemos muchos aspectos y el camino de regreso creo que es como volver al centro de todos esos aspectos. Para eso, bueno, es muy importante la observación o como se le llama en meditación, la contemplación, que creo que es de donde nace incluso la ciencia y todas las posibilidades de comprensión de la realidad nacen de la observación. Entonces, para, la, para el conocimiento de uno mismo, por supuesto, también se tiene que practicar la observación de uno mismo. ¿Y cómo se hace eso? Pues solo yendo hacia adentro. Y desde esa perspectiva, cuando uno lo empieza a hacer, se puede vivir una vida que empezamos a comprender desde el interior hacia el exterior. Normalmente nacemos y empezamos a captar la realidad que viene del exterior, nuestros padres, nuestro entorno, nuestra lengua, si tenemos alguna religión, si hay costumbres a nuestro alrededor, si hay rituales, si hay que hacer cierta cosa los domingos, si se come a cierta hora, todo eso es nuestra cultura y nos va enseñando. Entonces, el proceso desde que nacemos es como un captar el exterior, ir captando para poder adaptarnos a ese mundo al que nacemos. Y sin embargo, yo siento que llega un punto como si ese proceso que viene del exterior y nosotros vamos interiorizando,
de pronto se empieza a revertir y podemos sentir como, bueno, ahora es para mí el momento de empezar a ver desde el interior ese exterior que pareciera una realidad inamovible, ¿no? De hecho, pues si no nos lo preguntamos, el mundo parece ya establecido como fijo. Aunque está en movimiento, pareciera como que no tenemos nada que como que ya está creado, ¿no? Y sin embargo, creo que no es así. En realidad lo estamos creando y le estamos como aumentando o quitando a las cosas que suceden, a los fenómenos que suceden en este mundo, de acuerdo a la atención que le ponemos y de acuerdo a cuánto énfasis hacemos en ciertos aspectos de ese mundo, ¿no? Entonces creo que estoy grabando este video porque quiero compartir cómo es eso para mí, el hecho de observarme, de hacer esta observación y luego ver cómo eso sucede también, cómo voy de regreso al mundo, pero ahora mirándolo desde dentro. No solo como el mundo, un conjunto de fenómenos que influyen en quién soy, sino también quién soy yo que influyo en ese mundo que parece tan ya establecido y sin embargo no lo está, sino que lo estamos estableciendo todos, participando en él. Um, y en lo que yo estoy haciendo mucho énfasis, poniendo mucha atención, es en la gente que aparece en mi vida. Todos caminamos este camino de vida y vamos teniendo como personajes clave, digámoslo así. Bueno, desde luego, pues lo primero es nuestra familia, que son los primeros personajes que conocemos y que empiezan a permear nuestra visión, ¿no? O sea, empiezan a darnos cada enseñanza que recibimos empieza a ser como si el mundo que es tan inmenso y con todas sus posibilidades empezara a acotarse, ¿no? Y ahora vamos a hablar solo esta lengua. Y entonces acotamos el mundo a todo lo que se hable en esa lengua. Y ahora vamos a tener esta creencia. Digo, no es que nuestros padres nos den una lista de las creencias que vamos a tener, simplemente que con sus vidas y con nuestra cotidiana vida vamos poniéndole atención a diferentes cosas, ¿no? Y entonces vamos acotando, acotando, acotando. Pero luego, pues uno va creciendo y vas a la escuela y vas a la vida, vas al mundo, caminas y van entrando personajes a nuestro escenario, a nuestra escena. Nosotros percibimos la vida desde nuestro caminar, ¿no? Nuestros ojos, nuestra percepción nos va a dar información. Y entonces, pues nuestra escena es esa atención, esa percepción. ¿Y quién entra a esa escena y qué nos enseña o qué nos dice o qué nos hace sentir? Son las riquezas, conexiones. Yo les llamo conexiones. Por ejemplo, piensa por un momento en las personas a las que llamas amigos. Piensa cuándo entraron esas personas a tu vida, cómo los conociste, qué hizo que se quedaran, qué noticias te trajeron de la vida misma, em, cuáles de ellos se quedaron y siguen siendo hoy amigos o mantienes una comunicación. ¿Y qué hace? ¿Cuál sería como el valor que hizo que se queden?
Yo desde hace un año estoy viviendo en una ciudad en la que no conocía a nadie y me pasó algo muy curioso. Después recordé, ¿no? Por un lado que sí conocía a algunos, pocos, en realidad recordé a 4 personas. Y de esas 4 personas, una era de mi infancia, otra era de la universidad, otra la conocí en el tiempo en que empecé a trabajar en Ciudad de México y el otro lo conocí un poco antes de salir de la Ciudad de México y ya no vivir más allá. Y con ninguno de ellos he podido retomar, o sea, como si el hilo, como si el proceso de lo que íbamos a intercambiar entre nosotros ya estuviera terminado, como no tanto como una pelea o como no es en ese canal, ¿no? De que algo lo destruye, sino como que algo se termina. Y entonces, pero curiosamente era como haber atravesado varias etapas de la vida para mí y, y ya no están. Siento, ¿no? Como si se hubieran desconectado esos cables. No tanto como con drama, sino como ya no son, como si no hubiera relevancia en nuestra comunicación. Y entonces digo, bueno, se siente como un... Yo ahora lo tomo como si la vida me estuviera diciendo, bueno, entonces recobrar, ir hacia adentro, ver qué quiero, qué sigue. Y me pasó que después de mucho tiempo, cuando uno tiene vecinos, pues los oyes, ¿no? En general, oyes sus vidas, oyes sus voces, o los ves en un pasillo y los saludas, pero en realidad no sabes a ciencia cierta quiénes son ni a profundidad. Y sin embargo, acabo de conectar con unos vecinos que me invitaron a tomar el té, a conversar. Son australianos y empecé a sentir algo muy bonito. Entonces, me ha inspirado conocerlos, me ha inspirado como, quiero saber me gustaría mucho saber su historia, qué los trajo desde Australia hasta aquí, hasta México. Está bastante lejos. Curiosamente tengo amigos en Australia y una en Sydney, mi querida amiga Emilia, y mis queridos amigos Luis y Elena, que si ven esto, pues les mando un saludo a los tres. Luis y Elena viven en Melbourne y eran mis compañeros de cuando yo aprendí a meditar y hacíamos experimentaciones de silencio, les llamábamos, muy bonitos. Muchos abrazos a mis queridos amigos que viven en Australia. En fin, que me ha inspirado conocer a estos australianos. A, quiero crear como un hilo conductor, mi leitmotiv es crear en este canal del camino de regreso, ir entrelazando historias de otros, no solo la mía, sino las de otros que estoy conociendo y que voy conectando. Y así es, ¿no? Como, me imagino como esas cajas que antes había de operadoras de teléfono que conectaban un cable aquí y luego lo desconectaban. Y siento que así la vida es un poco como esta caja y es la atención que ponemos y los seres que van entrando a nuestra escena son como esos cables, ¿no? De pronto conectamos a uno y entablamos un diálogo que es como esta llamada, ¿no? Como esta llamada telefónica, donde empezamos a dialogar, encontramos un lenguaje común, encontramos un interés, ponemos atención y esa atención vuelve muy real a ese otro que está frente a nosotros. Porque otros, pues hay miles, ¿no? Puedo asomarme a la calle y pasan aquí muchísimos otros. Pero esto, lo que decía de que a veces entran a tu vida seres que te traen información,
de la vida, del mundo. A veces te reflejan algo de ti mismo, a veces nos causan muchísima curiosidad, ¿no? Y todos esos elementos son los que, según yo, van creando una amistad, ¿no? O por lo menos una cercanía. Y entonces, pues estoy haciendo un anuncio porque quiero hacer historias. Quiero ir entrelazando con mi historia y volviéndolo también un poco público, como las historias de otros, un poco voces de otros, ¿no? Es mi voz, pero quiero ir entrelazando como en un telar las voces de los que vayan entrando a la vida. Por cierto, también le envío un saludo a mi amiga Adriana, que vive en Cuernavaca y con la que tengo una conexión muy peculiar porque ella solo la pienso y ella me manda un mensaje. Y ahí sí es como ya, ni siquiera hay cables, ¿no? Es realmente como inalámbrico el asunto. Entonces, un abrazo a mi querida amiga Adriana y también a mi amigo, un nuevo amigo que conocí en Perú, que se llama Daniel, y que curiosamente a veces nos comunicamos y también a veces solo estoy pensando, ¿qué estará haciendo, no? Porque él hace trabajo en la selva en Perú y me ha invitado a hacer trabajo con mujeres o a hacer cosas con él, como para trabajar con los demás. Y bueno, yo no. Pero a ambos les mando también, si ven este video, un abrazo y un saludo. Así que, bueno, y a todos los que sientan que se pueden conectar cables con estos videos, también abrazos, saludos. Y bueno, el anuncio es que pronto empezaré a hacer algunos videos que voy a llamar Voces en Oaxaca y que son las otras voces que se están conectando y que son futuros posibilidades de amistad o de conocernos y de crear redes, de crear telares de voces. Bueno, saludos y gracias por suscribirse al canal. Yo soy Vanessa Gómez Ortega y pues denle like, suscríbanse, háganlo público si les gusta. Gracias. Adiós.